La revolución neolítica. Pulir en vez de tallar. El neolítico, conocido como la edad de la piedra pulimentada, comenzó hace unos 10.000 años y supuso una transformación fundamental en la historia de la humanidad. Frente a las herramientas talladas del Paleolítico, en esta etapa se desarrolló una nueva técnica basada en pulir la piedra, lo que permitió fabricar instrumentos más resistentes y eficaces. La principal novedad del Neolítico fue la primera gran revolución económica de la historia. El ser humano dejó de depender exclusivamente de la caza y la recolección e inventó la agricultura y la ganadería. Gracias al cultivo de plantas y la domesticación de animales, las comunidades humanas comenzaron a producir sus propios alimentos. Este cambio favoreció el sedentarismo, es decir, el establecimiento permanente en un territorio. Surgieron así los primeros poblados estables y apareció la necesidad de defender y proteger las tierras cultivadas y el ganado. La nueva forma de vida provocó importantes cambios sociales y económicos. Se produjo una primera especialización del trabajo, ya que no todos los miembros del grupo tenían que dedicarse a conseguir alimento. Algunas personas comenzaron a especializarse en actividades concretas como la fabricación de herramientas, la cerámica o los tejidos. También aparecieron nuevas técnicas y materiales. La cerámica permitió almacenar alimentos y líquidos, mientras que los tejidos mejoraron la fabricación de ropa y otros objetos de uso cotidiano. La agricultura generó excedentes de producción, es decir, alimentos sobrantes que podían almacenarse o intercambiarse. Esto favoreció el nacimiento del comercio y produjo una mayor diferenciación social entre grupos y personas. Durante el Neolítico se construyeron además los primeros grandes monumentos arquitectónicos de la historia, los megalitos, enormes construcciones de piedra relacionadas generalmente con funciones funerarias o religiosas. Estas obras demuestran un elevado nivel de organización colectiva. Uno de los asentamientos neolíticos más importantes fue Catalhoyuk, considerado uno de los primeros grandes poblados de la humanidad. La revolución neolítica se extendió lentamente desde Oriente Próximo hacia Europa mediante un proceso gradual de difusión cultural y migraciones humanas. Para explicar el origen y expansión del Neolítico existen dos grandes teorías. La teoría difusionista sostiene que la agricultura y la ganadería surgieron en una zona concreta y luego se expandieron hacia otros territorios. Por su parte, la teoría evolucionista defiende que distintas sociedades pudieron desarrollar estas transformaciones de forma independiente como respuesta a cambios ambientales y sociales. Los avances del Neolítico llegaron a la península ibérica principalmente por vía marítima a través del Mediterráneo. Las nuevas técnicas agrícolas, ganaderas y artesanales fueron introducidas por pueblos procedentes del este del Mediterráneo que se asentaron en las zonas costeras peninsulares. El Neolítico antiguo se desarrolló aproximadamente entre el 6000 y el 4000 AC. Durante esta etapa, las primeras comunidades neolíticas se establecieron sobre todo en la costa mediterránea. Estos grupos trajeron consigo plantas cultivadas y animales domésticos que constituían la base de su alimentación. Uno de los elementos más característicos de esta etapa fue la cerámica cardial, decorada mediante impresiones realizadas con conchas de berberechos. Este tipo de cerámica es uno de los principales indicios de la expansión neolítica por el Mediterráneo occidental. A pesar de las innovaciones, durante mucho tiempo convivieron rasgos tradicionales del Paleolítico con las nuevas actividades neolíticas. La caza y la recolección continuaron siendo importantes, aunque poco a poco la ganadería y la agricultura fueron ganando protagonismo. El Neolítico pleno, desarrollado entre el 4000 y el 2500 AC, supuso una nueva fase de expansión y consolidación de las culturas neolíticas en la península. A partir del año 4000 AC las comunidades agrícolas comenzaron a extenderse hacia el interior peninsular, favorecidas también por la llegada de nuevos pobladores procedentes del este europeo y mediterráneo. Durante esta etapa la agricultura fue convirtiéndose en la principal actividad económica, mientras que la caza y otras actividades tradicionales perdían importancia progresivamente. En las distintas regiones peninsulares aparecieron culturas neolíticas con características propias. En Cataluña destacó la cultura de las tumbas de fosa,
basada en sepulcros individuales excavados en la tierra. Los ajuares funerarios hallados muestran ya diferencias de riqueza y una cierta estratificación social. Además, la cerámica alcanzó un notable nivel de calidad. En la zona levantina continuaron siendo frecuentes los asentamientos en cuevas, aunque la agricultura se extendió cada vez más. También destacó la pintura rupestre levantina, caracterizada por escenas de caza, danza o vida cotidiana. En el sur peninsular, especialmente en la zona de Almería, siguieron utilizándose cuevas, pero comenzaron a aparecer poblados estables relacionados con el desarrollo agrícola. Durante el Neolítico se difundió además la cultura megalítica. Las comunidades construyeron grandes monumentos de piedra, llamados megalitos, que demuestran un elevado nivel técnico y de organización colectiva. Entre los principales tipos de monumentos megalíticos destacan los dólmenes, menhires y cromlechs, generalmente relacionados con funciones funerarias o religiosas.